Llega la noche y me llamas, sé que tu promesa no acaba. Eres el camino, la vida y verdad, con solo una palabra me sanarás. Sé que con fe se mueven montañas entre mi vida y mi casa. Por medio de tu amor sé que puedo vencer. Todo es posible si puedes creer. Fiel y firme aquí estoy, he venido a escuchar tu voz. Fiel y firme aquí estoy, fiel y firme aquí estoy, fiel y firme aquí estoy, he venido a escuchar tu voz. Fiel y firme aquí estoy, Fiel y firme, fiel y firme. fiel y firme aquí estoy, he venido a escuchar tu voz. Fiel y firme aquí estoy, Firme. fiel y firme aquí estoy, fiel y firme aquí estoy, he venido a escuchar tu voz. Fiel y firme aquí estoy. En la mañana de hoy estuvimos considerando la respuesta a la pregunta si prácticas como la utilización de la tabla Ouija tienen o podrían tener repercusiones de tipo espiritual en quienes lo practican. Bueno, como es mi compromiso y así lo acordamos hasta que cambien las circunstancias, pues en la noche de cada día pues podré ampliar un poquito el concepto, etcétera, etcétera. Bueno, podría empezar por decir que cualquier cosa que la persona haga, cualquier cosa, tiene repercusiones espirituales. Comer, dormir, caminar, estudiar, hacer cosas bien intencionadas, mal intencionadas, orar, cantar, ofrendar, matar, robar, fornicar, todo tiene repercusiones espirituales. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Entonces, pues ojo, siempre les he dicho, ojo con la pregunta. ¿Prácticas como la tabla Ouija tienen repercusiones espirituales? Sí. ¿Y jugar parqués? También. ¿Y jugar ajedrez? También. ¿Qué repercusiones espirituales puede tener? Bueno, por ejemplo, si usted es adicto al juego de las cartas, a apostar, a los dados, a los juegos de azar, usted puede caer en un vicio. Esto se denomina ludopatía y usted tiene una dependencia. Todas las cosas me son lícitas, pero no todas me convienen. No me dejaré dominar por ninguna, dice la Escritura. Entonces, si te arrastra el vicio del juego, cualquiera que sea el juego, no estamos hablando de la Ouija, que ya es un juguete para niños que de 8 años, así figura en la edad comercial de la caja, como se distribuye, la distribuye la multinacional Hasbro. Entonces, si tú eres adicto al juego, ya tienes una repercusión espiritual. Si no eres adicto, sino simplemente consumes tu tiempo en una pantalla de televisor, jugando solitario, etcétera, etcétera, bueno, pues una distensión, un desestrés puede estar bien, pero toda injusticia es pecado. Si tú no tienes tiempo para estudiar un instrumento musical, para estudiar otro idioma, para leer las escrituras, estudiarlas, para leer libros, culturizarte, para prepararte académicamente, para actualizar tus conocimientos, si tú no tienes tiempo para culturizarte, no tienes tiempo para hacer deporte, para cuidar de tu cuerpo, no tienes tiempo para visitar los enfermos, no tienes tiempo para visitar los reclusos, no tienes tiempo, esa es tu reclamación, entonces hay una injusticia cuando estás invirtiendo de ese tiempo que dices que no tienes
en juegos, no con espíritus, ni con potestades, ni con cosas de las tinieblas, como decían esta mañana, no, sino juego, llámese el más inocente juego del mundo. Vamos a jugar lo que sea. Entonces, estamos yendo de lo general a lo particular. Entonces, todo tiene repercusiones espirituales. Si yo dedico mi tiempo, si yo trabajo mi cuerpo, si yo trabajo mi mente, si yo trabajo mi espíritu, si yo limpio mi corazón, si yo voy trabajando y conociendo e investigando e inquiriendo las distintas áreas, entonces pues vamos pudiendo avanzar en la conquista de esta tierra prometida. De lo contrario, pues es una permanencia. Todos los días son iguales, siempre tengo la misma parcela, la misma porción de tierra, el mismo conocimiento, la misma relación con Dios, mi oración no cambia, mi conocimiento de las Escrituras no cambia. Y entonces estoy en un estado de quietud, de estatismo. El agua que está quieta y no está en movimiento está estancada, y el agua estancada termina por descomponerse. Entonces, bueno, ahí vamos por ese lado. Sí hay repercusiones espirituales. Por supuesto que comparto el punto de vista con mi coronel Gutiérrez, con mis queridos Luis Laguna y Jaylio Campo, en el sentido de recomendar a todos los amigos, a la familia de la fe, a los hermanos, a todas las personas que están en nuestro corazón, que por supuesto que no hagan estas cosas, ni nada que se parezca a hechicería, adivinación, sortilegios, encantamientos, nada de consulta de muertos, de nada de estas cosas. Es recomendable, por supuesto. Pero esta mañana les decía a los compañeros con los que estuvimos en el programa que en mi modo de ver y entender, lo opuesto, lo contrario al amor, no es el odio, ni la envidia, ni los celos, ni los pleitos, no. Lo que yo veo como contrario al amor es el temor, el miedo, la fobia. Eso que en griego nos dice phobos. Sí, los miedos profundos, ancestrales. Me ha impresionado desde siempre, desde que empecé a caminar por la senda del Espíritu, el encontrarme con diferentes personas en diferentes lugares, en diferentes latitudes, con un común denominador, y es el miedo. El miedo tiene mucho más espacio en la comunidad de creyentes que el amor. Miedo a muchas cosas. Miedo a, esta mañana se veía pues a la tabla Ouija, a los espíritus de las tinieblas, a las potestades de las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, miedo a la muerte, miedo a la guerra, miedo a la recesión económica, miedo al desempleo, miedo al desamor, miedo a la soledad, miedo a la vejez, miedo a lo que sea. Son miedos y miedos y miedos que han caracterizado la marcha del llamado pueblo de Dios desde que yo tengo memoria en mi vida nueva. Son miedos. ¿Qué estoy diciendo? ¿Que se pierda el miedo y que todos a la tabla Ouija? No, nunca, nada que se le parezca. La primera parte sí, que el perfecto amor o el amor que se perfeccione echa fuera el temor, el miedo, las fobias. No haya lugar a eso.
tristemente muchas personas están en la morada de no pecar por miedo al castigo, por miedo al infierno, por miedo al diablo, al Satanás, Luzbel, Belcebú, como sea, la serpiente antigua, por miedo. Entonces, no me parece la mejor tarjeta de presentación de la compañía de vencedores, de los hijos de Dios, de los hijos de la luz, llenos de poder, alabanza y gloria, ungidos, revestidos de la naturaleza de Cristo. ¿Y qué es lo que predomina? El miedo. No, eso sería una caricatura. Estamos hablando de lenguajes y discursos bastante diferentes. Miren ustedes, tenemos una misión, una gran comisión, de predicar el evangelio a toda criatura. Y tenemos una altísima población mundial que no cree absolutamente en nada que tenga que ver con el Espíritu. No solamente no cree en Cristo, no, sino no cree en Alá, no cree en Buda, no cree en Krishna, no cree en nada. El 40% de la población mundial es manifiestamente no creyente. Estamos hablando de 2.800 millones de personas. Mira tú el terreno para evangelizar. La tabla Ouija es un portal al mundo de la oscuridad y al mundo de los espíritus, ¿o no lo es? Si lo es, pues qué bueno que estos 2.800 millones de personas que no creen en el espíritu practicaran con la tabla Ouija y vieran que sí hay espíritus. Entonces creerían en el mundo espiritual y entonces estaría abonado el terreno para presentar el evangelio. Pero si me preguntas a mí si yo creo que eso funciona como puerta al más allá, pues por supuesto que creo que no. Es más asunto de unas películas y un poco de publicidad, un poco de cosas. Tú sabes que estamos marcados por lo que Hollywood determina, ¿sí? Hollywood nos muestra a Moisés arrojando la vara y convirtiéndola en serpiente, y eso nunca sucedió, ya te lo mostré en las escrituras, la arrojó Aarón, pero como nosotros vemos las películas, entonces decimos, y lo repetimos así, aunque la Biblia no lo diga, nosotros decimos, Moisés arroja la vara, Moisés coge la vara. Pero eso no es lo que sucedió en la corte de Faraón, ¿no? Bueno, pero continuemos. El punto es que si tiene poder espiritual, pues mucha gente vería la manifestación del Espíritu. Un hombre que puede tener conocimiento pero no tiene humildad, que se llama Larry Bayon, se llama José Antonio Fortea. Él escribió, emulando a Tomás de Aquino, al ilustre Santo Tomás de Aquino, aquel doctor angélico que escribió la Suma Teológica. Él escribió, José Antonio Fortea escribió la Suma Demoníaca. Summa Demoníaca. Y él dice que todos los casos de posesión diabólica o satánica son, en la mayoría de los casos, personas que han participado en ritos esotéricos, sesiones espiritistas, el vudú, la tabla Ouija. Dice José Antonio
Fortea. Bueno, pero el nombre que yo les había dicho primero, el señor Larry Bayo, hizo un experimento. Es que a mí me gustan los experimentos. Él es un maestro, un educador, y puso a sus estudiantes a consultar a los espíritus de los muertos con la tabla Ouija, pero tapando las letras, para que, pues como el espíritu todo lo sabe, el espíritu iba indicando dónde. Pero como los que tienen la tabla y están haciendo que se mueva el indicador letra por letra, pues los mensajes salieron ilegibles, inentendibles. O sea, ya los espíritus no sabían leer ni escribir. ¿Por qué? Porque cogió estudiantes que no se aprendieron de memoria la tabla. Y como está así, empezaron sin ver, movían, y el profesor iba copiando las letras, las posiciones, y después se miró, se videograbó, se fotografió, después miraron el orden de las letras y salieron mensajes que no tenían sentido. Entonces, es una demostración sencilla, pero práctica. Nos decía la hermana Paloma, los hijos de Dios estamos sellados por el Espíritu de Dios, y mayor es el que mora en nosotros que el que mora en el mundo. No hay un solo caso en ninguna iglesia, desde el día de Pentecostés hasta el final de las Escrituras, no hay un solo caso, uno solo, de un hermano en la iglesia en Corinto, en Éfeso, en ninguna parte, ni en Tesalónica, ni en ninguna parte de ninguna congregación que diga, estuvimos sacando demonios de los hermanos. No hay ni un caso. De un hermanito o de una hermanita que estuviera flaco, ojeroso y cansado, no hay ni un solo caso. Hay casos de que recibieron un espíritu, que la Escritura lo llama el Espíritu Santo, nada más. Y si está sellada la persona, está sellada. Entonces, cuando un espermatozoide entra en el ovario, se sella y ya quedó ese proceso ligado, ya está esta mujer encinta, está embarazada, pero un mes después o 2 meses después tiene relaciones y viene otro espermatozoide, entonces vuelve y otra criatura. No, eso ya está sellada. No hay posibilidad. Esa es la regla, esa es la norma. Ya entró una semilla, ya se selló. Ya no va más. Entonces, si alguien está lleno del Espíritu de Dios y la semilla de Cristo fecundó, y el apóstol Pablo dice, hijitos, por quienes sufro dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros, no va a salir un engendro mutante, no va a salir un sapo, ni una garrapata, ni un dragón, ni un leviatán. No va a salir. Eso no va a suceder. Nunca ha sucedido, no está sucediendo, no va a suceder. Eso no ocurre. Solamente invito a la sustentación escritural a partir de Pentecostés en las congregaciones de los hermanos, y no me podrán encontrar ni un solo caso. Bueno, entonces, en el supuesto de que salieran por ahí volando y cogieran, no te va a tocar ningún espíritu. Dios le guarda y el maligno no le toca. Eso es lo que me dice Juan claritico ahí. Bueno, por una parte, si tuviera forma de que eso fuera una puerta dimensional para entrar en los planos espirituales,
Entonces sería un instrumento evangelístico maravilloso para mostrarles que el Espíritu existe, que las potestades existen a 2.800 millones de personas que no son creyentes. Es mucho más interesante que vean que si hay Espíritu, a llegar nosotros con porciones del Evangelio, ediciones del Nuevo Testamento, y empezar a hablar, eso sería muy dispendioso, muy cansón. En cambio aquí ya dicen, uy, hay espíritus, y entonces ya decimos, bueno, ahora sí vamos a hablar, y van a entender. Entonces, pero el miedo a la tabla, el miedo al diablo, el miedo al coco, el miedo a la oscuridad, el miedo a la muerte, no vamos a consultar a los muertos, ni a los adivinos, ni a los hechiceros, no lo vamos a hacer. Vamos a estar en contacto con los seres queridos, por supuesto que sí. ¿Cuándo? Cuando crucemos el velo. Ese será el reencuentro, como cuando nos encontremos en un congreso. Cada vez que nos reencontremos, pues será maravilloso, será algo especial y más en condiciones nuevas, no en condiciones terrenales como cuando nos encontramos nosotros estando aquí en este mundo, sino del otro lado en otras condiciones, en otra dimensión, en otro plano. Ya no hay lágrima en tu ojo ni dolor en tu cuerpo, no hay desgaste, no hay vejez, hay otra condición muy, muy diferente. Otros colores, otras fragancias, otra experiencia muy nueva. Entonces, en resumen, pues no se llene tu corazón de temor. Todo lo que hagas y todo lo que dejes de hacer tiene repercusiones espirituales. Absolutamente sí. No hagas ni dejes de hacer por simple miedo. Sí, atrévete a pensar, a cuestionar, a inquirir, a indagar, a escudriñar. Atrévete a entrar en Canaán. Atrévete a oír la voz de los espías que dicen, sí se puede, enfrentar y vencer. Y pues pusimos el ejemplo de Jesús invocando a un muerto, pusimos un ejemplo claro. Lázaro, ven fuera, sal fuera. Está llamando a un muerto. Entonces, no te estoy diciendo tabla ouija, te estoy diciendo, si vas a resucitar a alguien para la gloria de Dios, entonces llámalo. Claro, pues ¿cómo lo quieres resucitar si no lo llamas? En fin, vamos a detenernos aquí, no quiero fatigar a ninguno ni llevar al extremo la paciencia de nadie, pero sí les cuento que en este momento, pues, si les sirve este dato para que ustedes miren en sus lugares donde se encuentran, yo estoy actualmente en España y en este momento, el 37.5% de las personas que hay en España no creen en nada. Mira tú, qué maravilla, qué deleite, qué paraíso. Porque me volteo para la derecha, ahí hay uno, me volteo para la izquierda, ahí hay otro. ¿Sí? El 59.8% de los habitantes de España son católicos. O sea que entre católicos y no creyentes tengo 50, 80, 89, 96, el 97.3. Y el 2 y restante por ciento está fundamentalmente es el Islam y los grupos cristianos protestantes en sus distintas denominaciones. Entonces hay un campo inmenso para
para evangelizar, para presentar las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas. Entonces, pues tú lo miras. No nos asustemos con los ateos, no nos asustemos con nada. Simplemente lee el Evangelio y mira el tamaño de la victoria de Cristo Jesús. En Cristo somos más que vencedores. Una feliz noche para todos. Llega la noche y me llamas, sé que tu promesa no acaba. Eres el camino, la vida y verdad, con solo una palabra me sanarás. Sé que con fe se mueven montañas entre mi vida y mi casa. Por medio de tu amor sé que puedo vencer.